Hoy es pautas para solucionar los conflictos matrimoniales. Hermano Esteban, si está ahí, ¿usted se enteró que lleva bastantes años de casado, que los matrimonios tienen conflictos? Claro que sí. Bueno, no hace falta que le mande una carta a nadie para avisarlo, ¿no? Pero es parte de la vida, es parte del matrimonio. Lo importante de esta situación no es el conflicto, sino tener la capacidad de la resolución del conflicto. O sea, los conflictos siempre van a llegar al ser humano, esté casado o no esté casado, siempre hay conflictos. Eh, mm, la cosa es peor cuando el conflicto es con uno mismo. Pero en términos de relación de pareja, podemos decir de que los conflictos matrimoniales son parte del proceso de crecimiento del mismo matrimonio. Esto nos dice de que experimentar, todos lo vamos a experimentar. Ahora, hay quienes se quedan en el camino. O sea, hay muchas situaciones de conflicto que se agravan y que no llegan a superarlo. Pero precisamente estamos aquí con el propósito de brindar las herramientas necesarias a cómo encarar el conflicto, es decir, qué es lo que debo de hacer para ser lo más, ¿cómo decir?, lo más ecuánime, o sea, parejo, decir que buscar la solución, perdón, estoy acomodando aquí en la computadora, y buscar la solución a los conflictos. Probablemente no se resuelvan todos al mismo tiempo, o sea, una persona llega a tener varios conflictos al mismo tiempo también. Ahí es cuando aparecen las crisis nerviosas y todo eso que no ayudan. O sea, si tiene conflictos financieros, si tiene conflictos de trabajo, hay un problema de salud, etcétera. Las cosas se pueden ir sumando y no favorecen la relación, ya que la relación sufre desgastes, aunque los desgastes propios de la relación son recuperables cuando está la disposición correcta para hacer. Y de eso vamos a estar hablando ahora. Eh, Sería sorprendente, yo sé que hice un poco en broma la pregunta si alguien tuvo un conflicto, pero sería sorprendente que no lo tenga. O sea, miren, un pequeño cuento, si me permite decirlo de esa manera. Había ahí una rueda de matrimonios y cada uno iba contando cómo fue su matrimonio, los años que llevaban, ese tipo de cosas. Y de pronto uno de ellos dice, no, entre nosotros nunca hubo un sí o un no. Entonces, algunos lo tomaron como positivo, pero es que en realidad eso es algo negativo. ¿Por qué? Y porque si nunca hubo un sí y un no, o sea, algún pequeño altercado, una discusión o algo, es porque nunca se hablan, o cuando sucede algo simplemente se ignora el uno al otro. Entonces, eso es acumulación de tensión. O sea, muy probablemente no se mueran de una pandemia, se van a morir de un ataque de estrés, depresión o algo así. Entonces, quiere decir esto de que las cosas que llegan a la vida es normal que lleguen. O sea, más bien sería anormal de que no lleguen los conflictos. El punto es cómo nosotros debemos de encarar este tipo de situaciones. Los conflictos matrimoniales, eh, como todos los conflictos, debe haber una solución. Y depende de uno de cómo esté dispuesto a trabajar en eso. Ahora, la solución no es el silencio perpetuo. También he conocido, un poco por la figura que puse de ese cuento, de personas de que de pronto no se tratan. Simplemente están en el matrimonio, son parte del matrimonio y nada más, y no hay una comunicación. Está el día a día, el desayuno, el almuerzo, la cena, el trabajo, etcétera, todo eso, y son como vecinos prácticamente. Pero esa tampoco es la solución, no se evitan problemas. De hecho, eso genera problemas porque va generando
una baja autoestima en la persona, mayormente aquella persona, puede ser el varón o la mujer, de que está buscando la comunicación y no consigue la respuesta. Entonces, hasta aquí es un poquito la introducción de cuáles pueden ser los climas que favorecen a que se produzca el conflicto. O sea, no me entienda mal, los climas que favorecen a que se produzca un conflicto. La falta de comunicación es el clima favorable para que ocurra el conflicto. O sea, el silencio no garantiza paz. O sea, antes de que caiga una bomba en la guerra, están todos en silencio porque saben de que de pronto cae en cualquier momento y están atentos a ver qué es lo que va a pasar. Así es el matrimonio, está a la expectativa, si el clima no es bueno, está a la expectativa a ver de dónde y cómo va a venir el siguiente golpe. Entonces, no estoy hablando de violencia doméstica, ese es otro tema que lo hemos tratado antes y ya lo trataremos en el futuro. Estoy haciendo figuras, espero que esté dándome a entender. Muy bien. Voy a citar una serie de puntos, unos 10 puntos. Espero que usted tenga el tiempo de quedarse a lo largo de este programa y que pueda tomar nota de los puntos que le voy a sugerir. Yo se lo sugiero, o sea, depende de usted si usted lo va a poner en práctica, lo va a tomar o no. O sea, no quiero tener un conflicto con usted tampoco, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces, no debemos de sorprendernos de que llegue el conflicto. Como dije antes, más bien uno debe sorprenderse de que no haya un conflicto. Pero el problema no es el conflicto. Eventualmente el problema es no tratar al conflicto cuando éste llega. Ahora, cuando éste llega, punto número uno. Cuando éste llega, usted debe tratar la situación atacando al conflicto y no a la persona con la cual sucede el conflicto. Hay una gran diferencia. Si usted va a atacar a la persona con la cual ocurre el conflicto, usted ya entró en el conflicto. Si usted ataca el conflicto, está actuando como el bombero que viene a apagar el fuego. Pero no tiene nada que ver con ese fuego. Simplemente llega y hace lo que tiene que hacer. Entonces, aunque ambos, el varón, la mujer, el matrimonio, forman parte de ese matrimonio, de ese contrato matrimonial, por decirlo así, que es un contrato que no cambia y que no perece, o sea, es de por vida, así es el matrimonio, es de por vida, y decíamos en este primer punto que debe atacar el conflicto y no a la persona. Por tanto, ¿qué es lo primero que tiene que hacer la persona cuando ya se siente de que sin querer, como diría Chavo, sin querer queriendo, se encontró dentro de esa situación? O sea, no se la esperaba y le desayunaron con un conflicto. Entonces, primero es guardar silencio, ser precavido o precavida y evaluar la situación. El ser humano tiende a responder instantáneamente, naturalmente. Es un elemento de defensa que lo tenemos desde Adán para aquí. Pero es algo natural de nuestra especie. Sin embargo, la experiencia y el conocimiento, como estamos transmitiendo ahora, entonces nos llevan a de que cada situación hay que evaluarla y debemos de actuar consecuentemente. Es decir, ¿por qué me está diciendo esto y esta situación? ¿Qué significa? ¿Por qué me trae este conflicto? ¿No? ¿De qué se trata? Entonces, antes de responder agresivamente o levantar la voz, uno tiene que modular la voz y llevar a un nivel de serenidad. O sea, cuanto más serenamente, no digo frágilmente, sino serenamente. O sea, la voz tiene que ser firme, pero no agresiva. Firme, pero no agresiva.
Entonces, y tiene que ser lineal, es decir, así, no tiene que ir subiendo ni tampoco bajando por temor. O sea, tiene que mantener una neutralidad pareja y constante. Por favor, ¿me puedes decir cuál es la situación que te está afectando o te aflige en este momento? Porque todavía no comprendí. ¿Me lo puedes explicar, por favor? Entonces, ese es el primer paso. Em, el segundo punto que quiero tratar, eh, hermanos, hermanas, los que están viendo este programa, están recibiéndolo, les agradezco que estén ahí. Y si hay alguna pregunta, me lo mandan allí por texto, como algunos están haciendo comentarios, les agradezco. No obstante, si hay preguntas y puedo responderla. Y si la pregunta es en el ámbito del tema que tratamos, entonces procuraré responderla. Si no, le responderé aparte después. El segundo punto es no acumular malestar ni rencor. Es decir, de que no tomárselo personal. Tú dirás, no, pero es que me atacó, es como, ¿cómo me lo voy a tomar? Sí, pero es que usted no sabe qué es lo que está en la mente o en el corazón de esa persona en el momento en que está ocurriendo esta situación. Entonces, lo ideal es de que no acumule malestar. Más bien, o sea, porque la palabra calma, hay un refrán, la palabra calma, la palabra suave, mejor dicho, calma la ira. Más la respuesta fuerte alimenta la ira. Entonces debemos de obrar de la manera en que si nosotros estamos en un estado de conciencia y de pacificación de cualquier situación, entonces necesitamos mantener la calma. Al hacer esto, vamos a estar enviando esa información. Recuerde de que cada cosa que hagamos, que digamos o que gesticulemos como estoy haciendo, entonces todo eso es comunicación. No quiero entrar en el tema de la comunicación, otro día lo trataremos en profundidad, pero la comunicación es en orden general, sobre todo en la pareja. Quiero decir con esto de que no es solo verbal, sino es gestual, o sea, todos los gestos que hacemos, cosas que de pronto hacemos naturalmente. O sea, todo ese tipo de gestos cuentan al momento de transmitir la información. Si quieres pacificar, no hagas ningún gesto. Más bien tienen que estar las manos bajas. A veces la mujer tiende a cruzar de brazos, pero no es lo ideal, porque también el cruzar de brazos sí está conteniendo tensión, cambia también su forma en que el cuerpo, los hombros, el pecho se va endureciendo. Entonces, eso se muestra también. Y eso es parte de la agresividad. Entonces, más bien uno tiene que estar lo más relajado posible y ahí poder desagotar el rencor o ese aire caliente que empieza a subir cuando las cosas se están poniendo mal. Más bien respire hondo y trate de mantener la comunicación y la vista a la línea de la vista de la otra persona. Entonces, de esta forma, vamos a entrar en una comunicación o un nivel de comunicación de que la otra parte se ve obligada a que responda o que baje la tensión, que responda pasivamente o que baje la tensión de la misma. En este orden de cosas, cuando suceden conflictos, tampoco es recomendable de que se guarde una forma de resentimiento o se guarda la información en un lugar particular
de nuestra memoria, de nuestra mente, de nuestro corazón. Alguna vez les he compartido de que el ser humano, en nuestra mente, no guarda en el mismo lugar los recuerdos buenos que los recuerdos malos. Son diferentes partes de nuestra mente y el contenido de eso, conforme a cómo interpretemos el contexto que estamos experimentando en un tiempo de un conflicto, cómo lo interpretemos va, cuando lo analicemos, la parte negativa de nuestra mente en función de recuerdos de experiencias anteriores es la que va a sobresalir. Y ahí es cuando ocurre la respuesta mala. Entonces, ¿qué requiere esto para evitar ese tipo de situación donde la persona que está recibiendo esa agresión verbal no responda a ese nivel? Lo importante de esto, para lograrlo, es tener dominio propio. Evidentemente la persona que está agrediendo, o por lo menos en ese momento, no está teniendo dominio propio, sino de que su voluntad está sujeta a ser dominado. Esa voluntad está dominada y lo que sale, de pronto una reacción de ira, un ataque de ira, que la ira es precisamente, proviene de esa parte de nuestra mente que solamente guarda aspectos negativos. Los aspectos positivos de nuestra vida no se mezclan las memorias, las buenas con las malas, para hacer esto sencillo. Eso quiere decir de que en un marco, en un momento, en una situación, si interpreto algo como una agresión, y ya tuve experiencia de eso con la misma persona, el cúmulo de todo lo anterior no resuelto va a salir ahora. Es como, si me permite la comparación, es como una botella de vino espumante o champán y la va a descorchar y la agitaron antes. Entonces sale el corcho pero volando, casi como una bala. Entonces, así es la respuesta negativa. Así es la respuesta cuando la persona tomó el mensaje en forma negativa, aunque el origen sea negativo. Vuelvo al principio, no porque la persona con la cual estamos interactuando tenga una posición o me ataca negativamente, no debo de reaccionar de esa manera, sino tomar el autocontrol, como ya dijimos. Ahora, el siguiente paso es instantáneamente, en el momento en que está ocurriendo, nosotros como creyentes, estar perdonando. Porque cuando perdonamos, somos liberados de esa carga de adrenalina negativa que podemos recibir en nuestro organismo. Entonces, nuestro organismo va a estar moderado por una actitud, la actitud correcta. La actitud correcta es cuando respondemos precisamente de una manera pacífica. Responder de la manera pacífica es perdonar, aunque todavía la otra parte no te esté pidiendo perdón, ni lo tenga en mente tal vez siquiera por eso. Pero la actitud de perdonar en ese momento va a temperar no solo tu propia persona, sino también a la otra parte. Eso es la disposición del corazón. O sea, yo estoy perdonando lo que está haciendo en este momento, lo que me está diciendo ahora. No voy a tomármelo personal, sino voy a tomar de que evidentemente está pasando por alguna situación
que lo está sacando de orden esto. Entonces, perdonar, hay personas que dicen, bueno, perdono pero no olvido. En realidad, si me permite decirlo de esta manera, está mintiendo al otro y a sí mismo. Porque perdonar significa eliminar eso. Se elimina esa situación, se elimina el conflicto. Entonces, perdonar es cubrir, pero es cubrir con paz, es cubrir de una manera, estoy usando uno de los términos fundamentos hebreos del pensamiento de perdonar. O sea, por ejemplo, la escritura dice que el Señor cubre multitud de pecados, usa el término cubrir. En realidad, el pecado puede estar allí, pero Dios lo está tapando, lo está cubriendo. No quiere decir de que no perdonó, sí perdona. Claro que sí, porque él mismo lo dice. Eh, eh, pero lo que está haciendo es pacificando. O sea, es como dijimos al principio, de que no se debe tomar las cosas personal. Entonces, saber perdonar y saber olvidar. En el olvidar va a poner de manifiesto en términos de comunicación, en términos de relación de las personas involucradas, va a poner de manifiesto que eh, realmente perdonó. Y de que la persona que perdonó, entonces está habilitada para poder continuar con el día a día, con la relación, con la comunicación, con los afectos, porque a pesar de que haya discusiones en un matrimonio, diferencias, el afecto está ahí. Sino es de que las situaciones de conflicto regularmente llegan por no aclarar determinada situación o aquella situación que fue aclarada vuelva a salirse de su curso, o sea, alguna falta reincidente. Entonces, perdonar y olvidar. ¿Qué pasa si no olvidamos y si no perdonamos? El problema se hace crónico. Y eso iba hace un momento cuando estaba comentando de que a veces la persona en su mente viene una asociación de ideas. Y la mente, nuestra mente en este orden de cosas puede llegar a ser confusa. Por como expliqué hace un momento atrás, que nuestra memoria guarda en lugares diferentes de nuestro cerebro lo malo y lo bueno. Si percibo algo malo, entonces, si me permite usar una figura, el olor de aquello malo y ya viejo va a tapar la situación, a tapar, a manchar la situación, a entorpecer. Entonces, eso es algo que se hizo crónico. La falta de esa relación en términos de una buena comunicación, cuando no se supera el conflicto, cuando en vez de trabajar en resolverlo, se está tomando la actitud de decir, bueno, mejor lo dejo pasar y ahí queda. En realidad, sí queda. Y sí lo dejas pasar, pero queda, pero lo vas cargando. Esto podría, los que hayan leído el libro El Peregrino de John Bunyan, usted se da cuenta que al final del libro la carga que había arrastrado toda su vida, todo el camino, el trayecto que hace en ese pequeño libro, El Peregrino, era una bolsa que él cargaba y que cuando llega al final de sus días y tenía que cruzar un determinado lugar que era un foso de agua, eh, entonces tuvo que dejar la carga ahí. Porque para llegar del otro lado, que era, digamos, el reino celestial, para entrar allí no podía entrar con las cargas. A un lugar de paz no se puede entrar con las cargas. Entonces, si uno quiere vivir
permanentemente en un lugar en paz, más allá de la eternidad, sino en el presente, lo que tiene que hacer es dejar esas cargas. Y eso requiere no solo perdonar, sino también olvidar la ofensa. Porque si no, cada día va a estar desayunando, almorzando y cenando la ofensa. Con sospechas, con temores, con decir mal, decir cosas que no corresponden. El usar datos o referencias que ya son viejas. Entonces, el perdonar requiere olvidar también la ofensa, que ya nunca más vuelve a salir a la luz. El cuarto punto que le voy a tratar es de que si va a haber una discusión, evidentemente la situación da para que se entable una discusión. También debo aclarar que la palabra discusión no significa pelea. Nosotros los latinos regularmente mezclamos dos palabras, ¿no? O sea, pensamos que la palabra discusión es algo que va a ser una pelea. Eh, Cuando originalmente la palabra discutir se refiere a que va a tratar un tema o que va a tratar una situación. Lo que pasa es que culturalmente lo estamos usando discutir como que se levantó el tono de la voz, se dijeron cosas, y entonces uno suele decir sí, hubo una discusión. Pero la palabra discusión significa tratar el tema en cuestión. Entonces, para eso se requiere establecer un tiempo y un lugar. El tiempo y el lugar. Es decir, de que a veces cuando surge el problema, no es el lugar o el momento, o ambos, adecuado para tratar ese tema. Por ejemplo, hay niños presentes, por ejemplo, puede estar en la casa, como es en este tiempo de pandemia, y de pronto está trabajando desde la casa, está teniendo un cliente, una relación de trabajo, sea por teléfono o videoconferencia, etcétera. No es el momento de tratar un conflicto. Los conflictos se tienen que tratar en un ámbito adecuado. Primero, o sea, en relación al punto que estoy mencionando, no tiene que ser en medio de una actividad laboral. No tiene que ser en presencia de niños. No tiene que ser con el televisor prendido a todo lo que da. No tiene que ser uno en la cocina y el otro en el baño, a los gritos de un extremo al otro de la casa. Entonces, tiene que ser en un lugar apto, en un ambiente propicio, sin interferencias, sin niños presentes, sin televisión, sin radio, sin música, sin trabajo, sin testigos o personas que estén allí. Simplemente es el lugar que tiene que estar en la condición apta para tratar los asuntos personales a los cuales los llevó a la pareja a tener este conflicto, esta situación. Cuando trate el conflicto, siguiente punto, el quinto, es ser honesto, ser íntegro. Ser honesto, íntegro, dos palabras que son semejantes, no es lo mismo, pero bueno, es decir las cosas, como ya dijimos al principio, de una manera que la otra parte me pueda entender lo que estoy diciendo. Si estoy a los gritos no me va a entender, ni va a querer entender. Si estoy usando algo que tengo en la mano, tal vez estaba cocinando, tal vez estaba trabajando,
tiene una herramienta, tiene una cuchara, un cucharón o un cuchillo, es el momento de dejarlo. O sea, no tiene que ver nada, ni tiene que estar blandeando nada, como que está en una situación casi de agresividad. Por tanto, eh, tratar el problema requiere una honestidad total. Ser honesto, en primer lugar, con uno mismo. No voy a decir una cosa que no es. No voy a ofender porque no es necesario ofender. Y si me ofende, le voy a dar a saber de que me está ofendiendo y que debe de corregir esa actitud, pero siempre hablando bien. Aquí es el momento de tratar el problema en sí. ¿Cuáles son las raíces del problema? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Cómo es de que podemos trabajar ambas partes, en que esto no vuelva a suceder? Bueno, es que hay que resolver esto. Muy bien, perfecto. Vamos a ver cómo vamos a hacer para resolver el conflicto que hay. Pero también tenemos que estar de acuerdo en que no lo vamos a llevar a otro terreno ni vamos a volver a lo mismo después. Entonces eso tiene que quedar aclarado. Es decir, ser honesto, ser íntegro, es decir, jugar limpio. No haga presuposiciones de su cónyuge. Porque tú siempre tal cosa. Ni siempre ni nunca. Ni siempre ni nunca. Entonces, porque antes, ¿te acuerdas cuándo? Oh, eso está fuera del contenido de la discusión. Ahí se está hablando de acciones, pero no de un hecho concreto que haya causado el conflicto. El foco tiene que estar en el conflicto. No puede salirse de allí. Y no se debe trasladar a la persona. Por ejemplo, si alguien se expresó mal, digamos ofensivamente, entonces, ¿qué es lo que debe, cómo tratar eso? Mira, yo entiendo cómo tú te sientes, sin embargo, no sé qué es lo que tú puedes aportar a resolver este conflicto con lo que tú me estás diciendo de mi persona. O sea, a ti, ¿qué es lo que te molesta? ¿Esta situación o te molesto yo? Entonces, si soy yo, quiero saber en qué estoy fallando. Y si no soy yo, entonces vamos a hablar específicamente del tema que tenemos que tratar. Más o menos así se trata la situación. El siguiente punto, eh, no involucrar a terceras personas. Es decir, debemos de tratar el conflicto con la persona que toca el conflicto. Es decir, eh, no decir, no, sí, tu familia siempre esto, tu hermano, tu hermana, tu mamá, tu papá, etcétera. eh, Ellos no son parte del conflicto. Si hay alguna situación con la familia extendida, se tiene que tratar el tema entre las partes de manera particular para esto. Es decir, mira, ¿cómo podemos tratar esta situación que tiene que ver con tu familia? Para que esto no se repita. ¿De qué manera tú puedes aportar de que cuando los vamos a visitar no sucedan estas cosas? ¿Puedes tú tratar con ellos previamente? Tal vez llegues a conciliar alguna situación. Si hay algo que yo deba aclarar, entonces tú me dices y tratamos juntos de aclararlo. Pero tal vez sería conveniente que tú prepares el terreno.
Entonces, así es como ir llevando esta situación al punto de que sea permisible poder sentarnos y hablar pacíficamente, y si involucra a terceras personas, entonces sacarlos de la discusión y solamente poner las situaciones que tengan que ver con esas terceras personas. ¿Por qué crees que tu padre hace tal cosa? ¿Cómo crees que podemos resolver esta situación con él? ¿Puedo yo hacer algo de mi parte para que esto se solucione? Estas serían más o menos las cosas, cómo tratarlo dentro de la pareja cuando involucra a terceras personas, que regularmente es la familia, ¿no? Ahora, eh, si el conflicto tiene que ver con alguna de aquellas personas que mencionamos, entonces, y habiendo trabajado la parte que tiene la relación familiar o sanguínea con esas personas que pueden estar generando el conflicto, entonces tiene que ir la parte familiar y tratarlo con ellos. Y enterarse de qué situación particularmente es. Entonces, ya una vez preparado el terreno, cuando se va a tratar con ellos, entonces se va a tratar la situación específicamente. Si tienes que tratar con tu suegro, entonces tú puedes decir, don Juan, mire, entiendo que usted está molesto por esta situación. ¿Cómo cree que nosotros podemos resolverlo si está a mi alcance? Si no estuviera a mi alcance, le agradecería que tratemos de manejar esto de una manera que sea accesible para las partes, porque si usted tiene un problema con mi propia persona, pero es también su hija que está padeciendo y también sus nietos esta situación, ¿qué le parece si conversamos esto y lo llevamos de una manera que podamos entendernos todos y ir canalizando esta situación de una manera favorable? Bueno, más o menos así es para tratar las situaciones con terceros, particularmente cuando son familia. Eh, si el problema sucede por alguna situación insignificante, ¿qué es algo insignificante? Algo que no trasciende la vida de la persona. Por ejemplo, el programa favorito de uno u otro de la pareja. Y de que de pronto en ese momento quieres tratar algo con él o ella, como sea, y, y no te escucha. Eh, Cada uno tiene derecho a un espacio. Lo que sí se tiene que procurar que el espacio de divertimento, si es exclusivo de una de las partes, no invada el derecho del otro, sino de que los privilegios personales tienen que experimentarlos precisamente solo. O sea, si quiere ver un partido de fútbol, o si una película o algo así que la otra parte no le gusta, trate de hacerlo en un tiempo y espacio donde no esté afectando. Por otro lado, a menos que, que eso sea un hábito y es permanente, entonces ya es otra cosa, ya ahí hay que tratarlo bien de fondo eso. Pero a veces es conveniente aceptar el gusto del otro, pero mutuamente, no es siempre el gusto del otro y nunca el propio, sino tiene que estar balanceado el asunto. Si no, esas cositas, esas pequeñas cosas llevan precisamente a los posibles conflictos donde eh, terminen no muy pacíficamente. Eh, Estamos ya, bueno, estaba mencionando de que no tratar las cosas insignificantes en el marco de una pelea, una discusión. O sea, las cosas, estoy tratando el punto número 7 ahora. El anterior fue tratar el problema.
y este es que no enfocarnos en cosas que no valga la pena causar un conflicto por eso. Hay cosas que pueden pasar por alto, cómo se guarda un cubierto, o en qué cajón, o se quedó medio abierto, o cualquier situación así sencilla del día a día. Esas cosas, o que quedó el cajón abierto, lo cierro y ya está. Es lo mejor. Entonces, el punto número 8. Escoger las armas adecuadas para la discusión. Las armas adecuadas, le puedo mencionar, no es un garrote, no es el palo de amasar, no es una cuchilla. Las armas adecuadas son la actitud, buena actitud, la disposición correcta, es decir, voy a hablar y voy a escuchar. Mi entendimiento, voy a procurar entender a la otra parte. La palabra procurar es diferente a intentar. Intentar involucra la idea de que, bueno, lo intento, pero si no lo logro, pues ahí queda. Ahora, procurar es aquella persona que, aunque le cueste, va a procurar alcanzar esa meta. Aunque no lo resuelva hoy, aunque me ocupe más tiempo, pero voy a procurar. Es decir, voy a perseverar hasta alcanzar la meta que tenemos propuesta. Entonces, las armas adecuadas, como le dije, es la disposición correcta, el conocimiento de la causa, la paciencia para saber escuchar, esperar el tiempo para hablar. Eso lo hablamos cuando dimos comunicación, pero pronto lo daremos de vuelta. Pues eso ya fue hace como 3 años. Entonces, las armas adecuadas siempre son ningún arma que vaya a causar daño, sino toda aquella que me ayuda a pensar, a racionalizar la situación, a pacificar, a comprender y aún a comprenderme a mí mismo. Y si estoy en lo correcto o me estoy equivocando. Esto es con las armas. Y vamos acercándonos, camino al final. El punto 9 es acepte que ninguno está siempre en lo correcto. En las discusiones del matrimonio, si me permite hacer una comparación, no hay un Messi o un Maradona que son siempre los que hacen el gol. No. Simplemente aquí estamos aprendiendo las partes y lleva una vida aprender. Quiere decir, usted puede decir, bueno, pero es que uno que lleva años de casado, en mi caso 39 años, uno ya tiene la experiencia. Sí, pero es que seguimos siendo humanos. Entonces seguimos cometiendo errores. Pero cuanto más uno persevere en mantener la eficacia de la verdad, la eficacia de la paciencia, la eficacia del amor, entonces se logra normalizar cualquier situación que haya salido de su cauce normal. Con esto el punto 9 de que ninguno está siempre en lo correcto. Ambos cometemos errores. El punto 10. Si sus hijos han presenciado una discusión, deben ser también testigos de la reconciliación. Si en situaciones donde el conflicto
ha tomado un cauce que se salió de las vías, vamos a decir, aceptables. Entonces, y fue espontáneo, como puede ser el enojo espontáneo. Entonces los niños estaban allí. A veces son niños, a veces ya son hijos grandes. Entonces uno, si actuó, hablando honestamente, como debemos hablar siempre, si usted actuó mal, entonces, y lo hizo delante de sus hijos, para corregir esa impresión negativa en el corazón y en la mente de los hijos, entonces ahora vaya y actúe bien delante de los mismos hijos. Demuestre que usted ama a su cónyuge. Entonces, ellos van a poder comprender de que es normal de que sucedan cosas. Y dentro de esa normalidad o dentro de esa anormalidad que son las cuestiones, las discusiones, las peleas, papá y mamá son normales porque se aman. Dentro de este tenor, el siguiente punto es que oren juntos. Oren juntos para buscar una solución primero pacífica, mansa, humilde, con un corazón dispuesto, pero que la instrucción para el curso a seguir venga de arriba, no del piso de arriba, sino de arriba, que sea celestial, o sea que uno puede entrar en el marco de conflicto y entra con una disposición, pero no puede salirse con la misma disposición errada con que entró. O sea, tiene que haber una corrección, tiene que haber una autocorrección, tiene que haber sido manifestada la pacificación, la manifestación del amor por sobre todas las cosas, la capacidad de la resolución del conflicto, el entendimiento mutuo en de que son cosas normales que ocurren y de que tenemos la capacidad como adultos y como creyentes en Cristo Jesús de que las cosas se arreglan conforme no a nuestra voluntad, aunque también va a influir siempre, pero conforme a la voluntad de Dios, en términos de que las situaciones se completen, en términos de que no quede nada pendiente. No debe haber situaciones que queden pendientes en la relación matrimonial cuando ha habido un conflicto. La oración es la herramienta eficaz para terminar con cualquier cosa pendiente. No guardes en tu corazón ningún rencor. No guardes un deseo de venganza. No guardes un mal pensamiento. No guardes dudas, temores, desconfianzas, litigios, nada. Solo guarda la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por último, el paso 12, si todo esto no le ayudó o no lo puedo poner en práctica, entonces la última alternativa es buscar un experto en consejería. Puede ser un psicólogo también, pero si estamos hablando de un matrimonio cristiano y la psicología es secular, tal vez la solución no sea la ideal, porque Dios en ese orden de cosas queda fuera. La psicología sirve para uno mismo
mejorarse. Pero para mejorar una relación de un matrimonio es necesario el consejero o la consejería. Entonces, cuando no logro alcanzar los puntos que hemos tratado, entonces busque la ayuda idónea. Digo idónea, una persona capacitada para hacerlo, o también un profesional en este orden de cosas. Eh, Hay iglesias que prestan este servicio. Su servidor también lleva muchos años en la consejería y bueno, es un privilegio para mí poder servir en esta área donde no estoy casando gente, sino que estoy reconciliando gente, o por lo menos guiándolos a una reconciliación. Ya los voy a dejar y me voy a estar despidiendo de ustedes. Les doy gracias de que están siguiendo a este su servidor, Miguel Ángel Drago, en las redes sociales. Me encuentra en Facebook, me encuentra en Instagram. Y bueno, les recomiendo que cualquier pregunta que tengan me la puede hacer llegar. Ahí me va a encontrar en Facebook por mi nombre. Y con esto me estoy despidiendo y espero que allí esté mi querido amigo y compañero de milicia Esteban Inaxi, que está ahí. Eh, los voy a dejar y me despido de ustedes. Dios les bendiga. Gracias por estar allí. Le habló el pastor y profesor Miguel Ángel Drago. Hasta pronto.